Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta la primera sesión del curso virtual Sustento de Inconsistencias por Incremento de Patrimonio No Justificado a la SUNAT. Curso a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica, actual gerente de la firma de impuestos BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, Edu. Muy buenos días a todas las personas invitadas y también a los asociados del Club de Contadores. Como bien indicó Edu, hoy vamos a tratar el tema de sustento de inconsistencias por incremento de patrimonio no justificado, dado que la Administración Tributaria ya lleva sus buenos 2 años en los que tiene una acción muy vehemente y certera respecto de la identificación de sujetos que tal vez no tienen RUC, que nunca han obtenido un RUC o que ya tienen el RUC y que ese RUC estaba de baja de oficio o estaba inactivo, y SUNAT detecta de que estas personas en sus cuentas bancarias tienen movimientos o que más allá de sus cuentas bancarias, sus consumos con tarjetas de crédito son consumos excesivos que podrían dar referencia de que esta persona o realiza actividad comercial o tiene una capacidad contributiva muy alta y no tiene el sustento declarado de cuál es el origen de sus rentas. En ese sentido, la Administración Tributaria ha optado en principio por realizar acciones inductivas, y estas acciones inductivas se sustentan en las famosas esquelas de citación. Como diría la canción, que levante la mano quien no ha recibido una esquela de citación. Todos hemos recibido esquelas de citación de nuestros clientes, y estas esquelas de citación por omisión en rentas de trabajo o rentas de fuente extranjera. Ante estas esquelas de citación, que muchas veces no son respondidas, y que es más, la SUNAT se está dando el trabajo de ir al domicilio señalado en el DNI por los contribuyentes para hacer las notificaciones. Hace unas semanas atendí una esquela de citación de una cliente que residía pues en una zona de fuera de Lima, en una zona pues residencial de campo, y ese era su domicilio consignado dentro de su DNI. Y esta persona hace mucho tiempo que había dado de baja su RUC, pero tenía movimientos en sus cuentas mancomunadas que darían luces de que no estaría tributando. El auditor y verificador de la Administración Tributaria se dio el tiempo de ir a notificar a ese lugar. Y así he tenido varias experiencias de otros clientes que han sido visitados. Es más, les levantan un acta de inspección del domicilio fiscal para asegurarse que la notificación de esta esquela de citación está iniciando un procedimiento correcto, y que después el contribuyente no pueda alegar la nulidad de esta acción inductiva o incluso ya del procedimiento de fiscalización, indicando que la administración no le notificó válidamente. Entonces, ese es el actuar que estoy teniendo, que estoy pudiendo verificar ya de varios contribuyentes, quienes me dicen: doctora, he recibido, han ido personal de la SUNAT acompañados de la policía a tomar una verificación, han tomado las medidas del predio, han preguntado de quién es el predio, y esa dirección era una dirección que yo no la tenía. Nunca me he registrado en el RUC, o han ido al condominio donde vivo y han tomado los datos al vigilante de si realmente esa persona vive ahí. Entonces, es posible de que esa primera esquela de citación no haya sido respondida, y es lo que pasa en la mayor parte de casos. Reciben la esquela de citación, no saben si responder, no tienen los estados de cuenta, y luego la Administración Tributaria ya les notifica un reiterativo. Y ese reiterativo, nuevamente, la Administración Tributaria va al domicilio del contribuyente para que sepa que hay un reiterativo.
Entonces, en muy buenos casos, en mucho, buena parte de casos, los contribuyentes pues se acercan al centro de servicio recién a obtener su clave sol y se enteran de la acción inductiva que está realizando la administración tributaria. Este es el proceder nuevo de la administración tributaria que ya no se queda en notificar solo en el buzón sol, que es lo que hacía. ¿No? Notificaba en el buzón sol, tienes una esquela, nunca respondías, tienes la resolución de multa. No, ahora está yendo a verificar los domicilios. Y ustedes recordarán, para quienes siguen los cursos, que hace 2 años ya hubo un precedente del Tribunal Constitucional que indicaba que en los casos de fiscalizaciones de personas naturales, si es que estas personas naturales pues no tienen una actividad permanente de generación de rentas y que luego la SUNAT decide hacer una fiscalización, tenía que notificarle en el domicilio, con además de la notificación electrónica, una notificación física. Y eso es lo que está haciendo la Administración Tributaria, requiriendo que el contribuyente sustente estas inconsistencias que la SUNAT ha detectado y reporta a la SUNAT en el anexo del requerimiento una cantidad de un desequilibrio patrimonial según lo que habría declarado o lo que jamás declaró, porque hay contribuyentes que nunca han presentado declaración jurada anual, pero que tienen esas inconsistencias. Ante esa notificación de la Administración Tributaria, los contribuyentes tienen dos opciones: aceptar las inconsistencias, y para aceptar uno tiene que analizar qué tipo de rentas ha recibido. Y me ha tocado atender contribuyentes que no, que han alquilado sus inmuebles y que jamás han tributado renta de primera categoría. O algunos contribuyentes que han prestado servicios y jamás han emitido un recibo por honorarios. Entonces, en esas circunstancias, lo que se tiene que hacer es obtener el reporte del ITF, hacer una revisión con los estados de cuenta, identificar de dónde provienen los ingresos y en virtud de la identificación de esos ingresos, hay que determinar si es que nos corresponde aceptar las inconsistencias o hemos recibido rentas inafectas y responder. Si es que respondemos regularizando, que es la aceptación, y dando sustento legal de cuál es el origen de estas rentas. Sí, puedo yo decir que te acepto esta parte, pero esta parte no te acepto, porque yo tengo el sustento de que tal vez es un contrato de arrendamiento y tal vez no hay contrato. Y puede ocurrir que no exista un contrato de servicios, puede ocurrir que no exista un contrato de arrendamiento. Y es que la norma tributaria ni la norma civil establece una categoría o una formalidad para estos contratos. Tanto es así que estos contratos pueden ser verbales, pueden ser contratos que queden evidenciados por WhatsApp, que pueden ser evidenciados por correos. Y vamos a ver en la jurisprudencia que les he adjuntado en el material que el Tribunal Fiscal ha validado y ha ordenado a la SUNAT que verifique, por ejemplo, si el contribuyente dice, esos depósitos que tengo en mi cuenta provienen de arrendamientos de mi casa de playa, y la SUNAT le dice, dame tu contrato. No, no tengo, pero tengo estos correos que acreditan que esta señora me alquiló mi casa de playa por este fin de semana y me transfirió tanto. Y acá está mi estado de cuenta y que proviene de la cuenta, y está la constancia de depósito de este arrendatario o inquilino. Entonces, con ello se acreditaría que es una renta de primera categoría. Que se tratan de servicios, puedo yo acreditar, no tengo contratos, pero tal vez una cotización como arquitecto, como ingeniero, como médico, de cuánto era el servicio. Algunos médicos pactan operaciones hasta por WhatsApp y esos medios probatorios acreditan y las constancias de transferencia enviadas por sus clientes de que eso califica como renta de cuarta categoría. Entonces, es imprescindible que cuando nosotros recibamos una esquela de citación, revisemos el reporte del ITF con los estados de cuenta y tenemos que solicitarle a nuestro cliente que nos diga de dónde vienen esos ingresos. Tiene que hacer memoria e identificar si es que es una renta de primera por arrendamiento, si es una renta de segunda categoría, porque tal vez vendió un inmueble y el notario de donde suscribió esa venta no le pidió la constancia del pago de la renta de segunda categoría, que nos ha ocurrido. Y entonces el contribuyente tendría que regularizar esa omisión del pago de la renta de segunda categoría por la venta del inmueble.
Lo mismo para rentas de cuarta categoría. ¿Por qué es importante identificar la naturaleza de las rentas y de dónde proviene el dinero? Porque si es que yo acredito origen, ya acredito destino o el origen cuando menos y que ese dinero lo mantengo en mi cuenta bancaria, yo puedo desvirtuar de que no me apliquen incremento de patrimonio no justificado y que mis rentas no tributen con un 30%. Puedo acreditar que estas rentas tienen que tributar con un 5% por rentas de arrendamiento o por rentas de capital, por enajenación 5% o rentas de trabajo en la tasa progresiva acumulativa, deduciendo gastos, deduciendo costos. Es por eso que es imprescindible hacer la revisión de las inconsistencias. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Realizar esa revisión y para poder responder a la administración tributaria. Estas inducciones están direccionadas, perdón, a determinar, en principio, la SUNAT presume que es un incremento de patrimonio no justificado. ¿Por qué? Porque no hay declaración o habiendo declaración jurada anual, esta no se condice con el reporte del ITF, ¿sí? O porque habiendo declaración jurada anual, esta persona pues tiene unos consumos exorbitantes con tarjetas de crédito o tiene demasiadas propiedades o tantos vehículos, como un político que tiene 143 vehículos registrados a su nombre. Eso evidencia un claro incremento de patrimonio no justificado si es que comparamos con la remuneración que recibe un gobernador, ¿no? Y puede ser que sea empresario, pero también esa evidencia del patrimonio nos da luces de que esto podría ser que hay un incremento de patrimonio no justificado. ¿Qué es lo que busca la SUNAT? Que realicemos la regularización de las rentas de trabajo, porque hay unas rentas de trabajo no declaradas, o que tal vez hay una renta de fuente extranjera, porque SUNAT también suele acotarnos y nos dice, bueno, tú tienes depósitos hacia el extranjero o tienes depósitos que vienen del extranjero a tu cuenta. Entonces yo presumo, dice la SUNAT, que lo que tú tienes es una renta de fuente extranjera que no la has declarado. Y la renta de fuente extranjera pues no se declara de forma mensual, sino que se declara en la declaración jurada anual. Yo puedo haber presentado mis rentas por rentas de trabajo, mi declaración anual por rentas de trabajo u otras rentas, pero no traje y no sumé mi inversión en bonos en el extranjero, mi inversión en bolsa en el extranjero, en la bolsa de Nueva York, o todas las rentas que yo genero, por ejemplo, por comprar criptoactivos en el extranjero, en bolsas que están en el extranjero, o es a través de estos mecanismos del extranjero, que para efectos de nuestra legislación no se ha categorizado la compra de criptoactivos como una renta de segunda. Simplemente asumimos que como es una inversión que yo realizo en el extranjero, si obtuve ganancia, la sumo a mis rentas de trabajo como renta de fuente extranjera. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que nosotros identifiquemos, tengo depósitos al extranjero, ese dinero en qué lo estoy trabajando, es un depósito, me genera un interés, eso es renta de fuente extranjera. Invierto en bonos, invierto en valores, los enajeno. Miren que ahí no es solo la inversión, sino es la obtención de una ganancia en el extranjero la que yo debo declarar. Si yo obtuve una ganancia en el extranjero, la tengo que traer. Pero si yo perdí, invertí pues muy mal, tuve un broker muy malo que me hizo perder mucho dinero en el extranjero, aun cuando ese dinero se fue al extranjero y la SUNAT me dice, ¿tiene salidas de dinero hacia el extranjero? Yo le puedo demostrar, sí, invertí, pero perdí. Y como el artículo 51 de la ley del impuesto a la renta me dice que yo solo traigo renta de fuente extranjera y yo lo que tengo es pérdida en el extranjero, no tengo nada que declarar. Pero tengo que demostrarlo con medios probatorios. Recuerden, los medios probatorios son todos WhatsApps, correos, contratos, contratos de fecha cierta. Vamos a ver que en nuestra legislación tributaria para las personas naturales hay dos tipos de contratos en los que se requiere la fecha cierta. Y fecha cierta quiere decir que hay la intervención de un notario, que este notario ha dado fe respecto de la fecha en la que se suscribe el contrato, respecto de la identidad de los sujetos que han suscrito ese contrato y respecto, puede ser incluso del contenido, si es que la notaría lo ha elaborado. Entonces, esos contratos son los contratos de préstamo y los contratos de donación. Estos dos contratos, si yo le digo a la SUNAT que el dinero que yo tengo en mi cuenta es por un préstamo recibido,
debo tener un contrato de préstamo o mutuo con firmas legalizadas, cuando menos de la fecha en la que recibí el abono. O si es que yo digo, me han donado dinero, debo tener un documento, dice un documento fehaciente o incluso de fecha cierta, dependiendo si es que estamos hablando ya de bienes, incluso que me han donado bienes registrables. Yo tengo estos vehículos porque no es que yo los he comprado, sino que me los ha donado mi papá, me los ha donado mi mamá o un familiar, o me ha dado un anticipo de legítima. Eso debe estar en escritura pública. Entonces, esa formalidad solamente existe para esos dos contratos. Para los demás tipos de contratos, aun cuando la SUNAT me diga, tienes que mostrarme tu contrato de compra-venta con firmas legalizadas, tu contrato de servicios con firmas legalizadas, el Tribunal Fiscal ha sido muy claro al señalar que esos contratos no tienen una formalidad que los convierte en, que su incumplimiento los convierte en nulos, sino que se puede acreditar con otro tipo de medios probatorios, la oferta y la aceptación. Y para eso basta un WhatsApp, para eso basta un correo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. ¿Qué rentas de capital puede haber recibido por arrendamiento, por venta de inmuebles y demás? Ahora, obviamente, nosotros tenemos que hacer la validación de lo que la SUNAT identifica. Nos suele ocurrir de que la SUNAT nos duplica los ingresos, ¿sí? A veces cuando revisamos las esquelas de citación vemos de que nos ha duplicado los ingresos porque ha considerado la salida de una cuenta que es ya del mismo titular a la otra cuenta del titular como dos ingresos. Y las transferencias entre cuentas de una misma persona no califican como incremento de patrimonio no justificado. Obviamente, si yo tenía en la cuenta del BCP, pues $40,000 y la transfiero a mi cuenta del Scotiabank, tal vez ya no en dólares, la transfiero en soles, esa transferencia, ese cambio de moneda y entre cuentas no puede calificar cada depósito como un incremento de patrimonio no justificado. Obviamente, yo tengo que acreditar que se trata de transferencia entre mis propias cuentas o que se trata de cambio de moneda. El cambio de moneda tiene que ser acreditado, uno, por coincidencia de fechas, dos, por el tipo de cambio y la moneda, el depósito en la cuenta bancaria, más o menos de lo que representaría el cambio, ¿no? Si es que estamos cambiando, por ejemplo, $10,000, tendría que ingresar 37,000 soles cuando menos a la cuenta bancaria. Entonces, si ingresó 37,000 soles el día de mañana y yo retiré $10,000, ¿qué duda cabe de que este dinero no es que yo he tenido un depósito de los $10,000 y luego otro de 37,000 soles? No, sino que es el cambio de moneda. El cambio de moneda no va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. Pero obviamente, ¿qué es lo que debo tener? Debo tener el comprobante, el correo. Hay casas internacionales que hacen el cambio de moneda y solamente envían un correo con la transferencia. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido. Que alguna vez la administración tributaria lo ha cuestionado, es cierto, pero el Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado, porque hay muchas casas de monedas extranjeras que realizan este cambio virtual y lo único que hace uno es transferir a una cuenta y de esa cuenta regresa en la moneda cambiada y emiten un correíto en el que detallan cuánto se cambió, ¿no? Y las condiciones del cambio. Eso acreditaría que no hay un incremento de patrimonio no justificado. En el incremento de patrimonio no justificado, la prueba siempre, siempre es del contribuyente. La SUNAT lo único que va a acreditar es que esta persona tiene pues un desbalance patrimonial en función a las rentas declaradas. Y ese desbalance patrimonial para la SUNAT ya es una causal, de acuerdo al Código Tributario, de que aquí hay un incremento de patrimonio no justificado. Es deber del contribuyente ofrecer todo tipo de medios probatorios para desvirtuar ese desbalance patrimonial. Y es recomendable, y es lo que yo siempre les digo a los clientes, que respondan la carta inductiva, que respondan la esquela de citación, porque las acciones de fiscalización de la SUNAT son las acciones inductivas, el procedimiento de fiscalización y producto de ese procedimiento de fiscalización como facultad discrecional puede hacer un cruce de información, como puede no hacerlo, y no es obligación de la administración tributaria realizar ese cruce. ¿Por qué les menciono de que siempre es importante responderles que la de citación?
porque como parte de la facultad discrecional de la SUNAT, si se trata de remesas de padres a hijos o de hijos a padres, si es que uno le acredita con el estado de cuenta del hijo de que ese dinero proviene de la cuenta del hijo, el verificador de la SUNAT o el auditor de la SUNAT lo entiende justificado. Cuando yo le acredito, pues que se tratan de transferencias entre la cuenta de el cónyuge hacia su esposa o del esposo a la esposa, la SUNAT pues me dice, a ver, muéstrame los estados de cuenta. Aquí está. ¿Para qué la ha transferido? Para manutención. ¿El señor ha tributado? Sí. Y allí queda. Y ahí hay un cierre de la esquela señalando de que la persona ha acreditado el origen de sus rentas. Pero cuando vamos a un procedimiento de fiscalización, porque ya no hemos respondido a esta acción inductiva, lo primero que requiere la administración tributaria en estos casos es que se evidencie que existe un contrato de donación, porque toda liberalidad tiene que ser sustentada con un contrato de donación. Si es que este no existe, eso es incremento de patrimonio no justificado. Los criterios, incluso dentro de una acción inductiva, son más flexibles porque lo que requiere la administración tributaria es que el contribuyente regularice sin necesidad de poner a funcionar todo el aparato del procedimiento de fiscalización. Un contribuyente que dice, ese dinero lo he percibido por intereses porque yo presto dinero y me dedico a prestar dinero y me han devuelto, pues este señor tengo un contratito, un formatito simple, no lo legalizo, pero me dedico a prestar dinero. ¿Es renta tercera? No, pero es que yo le presto dinero y él me devuelve y acá está. No me requiere un contrato de mutuo con firmas legalizadas en una acción inductiva. Si es que yo le digo que eso viene de un préstamo y que es la devolución de un préstamo en un procedimiento de fiscalización, la SUNAT me pide el contrato con firmas legalizadas, la transferencia, el medio de pago, la devolución, el interés pactado y todos los detalles. Y es más, ¿y para qué le presté? Y eso es algo que usualmente no se pone en los contratos, pero de acuerdo al artículo 60A del reglamento de la ley del impuesto a la renta, es necesario señalar para qué le estoy prestando, qué inversión va a realizar con ese préstamo que está recibiendo. Entonces, en una acción inductiva se responde sí o sí, se tiene que responder, eso es lo recomendable, responder la esquela de citación en primera o en reiterativo. Tanto es así que miren que en una acción inductiva, la administración tributaria hasta aplica la discrecionalidad de una resolución que no está vigente, que es la resolución de Superintendencia Nacional Operativa de Tributos Internos 036-2016. Esta resolución, el Tribunal Fiscal ha dicho que ya no está vigente, porque de acuerdo a sus considerandos, solamente se aplicaba para infracciones hasta el 2016. Pero en acciones inductivas, si vemos los cierres de esquela reiterativos, la SUNA dice que si es que el contribuyente regulariza en la esquela reiterativa, no le va a sancionar por el artículo 177.5, que es por no proporcionar la documentación, que la multa es el 0,3% de los ingresos netos o 40% del OIT, si es que el contribuyente cumple con presentar documentación y regularizar. Hasta revive las normas muertas beneficiosas al contribuyente si es que el contribuyente regulariza en una esquela de citación. Miren qué importante es esta esquela de citación, responderla antes de que venza el reiterativo. ¿Sí? En estas esquelas de citación, obviamente, tienen que tratarse de que hay límites para que la administración tributaria fiscalice. Y esto suele ocurrir. Por ejemplo, un cliente que recibe, una persona natural, que percibe solo rentas de tercera categoría. La SUNAT se encuentra limitada a fiscalizarle por incremento de patrimonio no justificado. En verdad, no. La SUNAT puede incluso a una persona, una empresa unipersonal que recibe solo rentas de tercera categoría, fiscalizarlo por los movimientos en sus cuentas bancarias que no se condicen ni siquiera con su renta de tercera categoría, que le va a reconocer y va a excluir lo obtenido como renta de tercera categoría como RUS, como RER,
en el régimen que se encuentre, no va a formar parte del incremento de patrimonio no justificado, pero los movimientos bancarios que pueda tener este contribuyente que no se sustente en su renta de tercera categoría van a dar lugar a que la SUNAT pueda fiscalizar otro tipo de rentas que no es la renta que él tiene registrada o identificada de él como una persona natural con negocio. ¿Sí? Entonces, el límite material es que la administración tributaria tiene que respetar los derechos de los contribuyentes. ¿Y cuál es el derecho del contribuyente? El principal derecho del contribuyente es su derecho a probar.